¿Cómo crees que se financiaría eso de financiar alguna actividad o de darle un presupuesto? ¿Cómo se financiaría? No lo sé. Impuestos. Claro, si te Sí, lo va a para... dar el Estado, por decirlo de alguna manera, si esto es un presupuesto del Estado, Sí, lo tiene que financiar. sí, Ahora, las formas en la cual el Estado financia el presupuesto son de distintas maneras. Una es vía deuda. La deuda es absolutamente inmoral, sí. porque implica que para pagar lo que a nosotros nos gusta hoy, por decirlo de alguna manera, o a los políticos, que es peor todavía, vos le estás pasando la cuenta a gente que no vota, a gente que no nació, o sea, podría ser mi hijo, mi nieto, ¿sí? Por lo tanto, es profundamente inmoral ese mecanismo de financiamiento, ¿no? Porque es darle el gusto a alguien y le estamos sacando la cuenta a otro. Es como que yo me vaya de fiesta y te diga, bueno, mira, toma, mira, anda, acá tenés, paga la cuenta. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Bien, exacto, punto uno. La otra es financiarlo con emisión monetaria. Cuando vos generás emisión monetaria, generás inflación. Y eso, además, es un impuesto que es altamente regresivo porque le impacta muchísimas veces más fuerte a los más vulnerables que a los que más tienen. Por lo tanto, es algo no solo violento por el cobro del impuesto, sí que es un impuesto no legislado aparte, sino que además es profundamente violento y además profundamente injusto. Por lo tanto, digamos, ese mecanismo no nos gusta. Y la otra es cobrarte impuestos. Los impuestos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola, o sea, porque si no los pagás vas preso. Sí. Entonces, en ese sentido yo te diría, mira, la realidad es que si vos querés financiar una actividad, la que fuera, ¿cuál es el problema? El problema es que alguien lo tiene que pagar. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Eso está, digamos, está en la Universidad de Chicago, está, digamos, dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, alguien lo tiene que pagar. Entonces la pregunta es, ¿por qué vos creés que alguien tendría que forzadamente pagar una determinada actividad? Es decir, ¿por qué impondrías una carga a una parte de la sociedad o a toda la sociedad para beneficiar, por ejemplo, a los deportistas? Me parece que el deporte es algo muy importante para los argentinos, en el sentido de que cuando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el argentino se une como en el fútbol para ver a los deportistas, y hay muchos deportistas que... Y eso justifica que entonces le robemos a un grupo de los No, por argentinos. supuesto que no. Bueno, los impuestos son un robo, o sea, Tenés nadie los razón. paga voluntariamente. Pero vos fíjate esto, vos me decís, son muy importantes. Sí. Entonces, si son muy importantes, quiere decir que los argentinos lo valoran mucho. Consecuentemente, podrían financiarlo voluntariamente. Es decir, si hay alguien que está involucrado con la cruzada del deporte, podría hacer una fundación, ¿sí? O una organización no gubernamental que reciba financiamiento voluntario por parte de la gente para financiar a deportistas. Y sin embargo ahí vos podrías tener el financiamiento, todos aquellos que quisieran brindarlo lo hacen voluntariamente y con eso vos podrías estar financiando esas actividades, esa o la que quieras. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que vos lo estarías haciendo voluntariamente. Entonces, si vos querés aportar, lo haces. Ahora, si él no quiere aportar, no lo hace. ¿Me comprendés? Sí, claro Porque que sí. a vos te parece, no sé, te gustan los deportes y de repente, no sé, a él odia los deportes. Entonces digo, la pregunta es, ¿por qué me lo vas a sacar? Si yo digo, o sea, que quiero dedicar mis recursos a otra cosa. Eso hay que tenerlo muy presente porque cuando vos cobrás impuestos es un acto violento porque nadie los paga voluntariamente. Hay que tener siempre presente que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, ¿sí? Que vive justamente de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. O sea, los impuestos nadie los paga voluntariamente. Y de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos da la cara, te enfrenta, corre riesgos,
En cambio, digamos, el Estado es un ladrón estacionario, te roba todo el tiempo. Entonces, y además, cuando se da la acción del Estado, siempre produce daños y genera daños directos y daños indirectos. Porque cuando vos le estás sacando esos recursos a una persona para financiar esta actividad que vos querés, quiere decir que vos estás quitándole por la fuerza, con lo cual hay un daño directo, que la persona pueda disponer del fruto de su trabajo y gastarlo en lo que él quiere. Eso ya es un problema en sí mismo. Y después se generan los daños indirectos. Como vos hay transacciones que no se están haciendo, ¿sí? Hay un efecto derrame, un efecto indirecto sobre otras actividades que no recibieron el dinero que iba a recibir. Ejemplo, si yo quería utilizar esa plata para comprar, no sé, zapatillas, ahora no compro las zapatillas, por lo tanto, la empresa que vende zapatillas va a tener menos demanda y como consecuencia de ello, sí, va a echar gente. Entonces, Hazlitt decía siempre cuál era la diferencia entre el buen y el mal economista. El mal economista solamente mira un sector y en un periodo. El buen economista no solo mira ese sector, sino que mira a todos los demás, y no solo para el presente, sino también para el futuro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De los daños que se generan cuando vos promovés la intervención del Estado. Porque justamente lo que causa es daño, porque se lo hace por la fuerza. Entonces, en ese sentido, me parece que la cosa estaría yendo por ahí. ¿Alguna duda sobre esto, entonces? No, me quedó claro que una alternativa serían las fundaciones. Claro, exactamente. Vos podrías crear fundaciones o organizaciones no gubernamentales, claro, donde las personas voluntariamente financian y entonces financian la actividad que les guste. Perfecto. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos una buena forma de encarar este problema. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Hola Javier, soy Santiago de Barracas.